Harper Lewis había lidiado con empleados de armería condescendientes durante 3 años, pero hoy se sentía diferente. La dependienta barbuda tras el mostrador se reía a carcajadas mientras examinaba una Wilson Combat 45, bromeando con sus amigos sobre niñas jugando con los juguetes de papá. Harper ignoró las risitas y cogió la pistola, comprobando la recámara e inspeccionando el gatillo con movimientos que denotaban años de entrenamiento. Fue entonces cuando el almirante Jonathan Hayes entró por la puerta, un hombre al que no había visto desde su baja clasificada de la Guerra Especial Naval hacía 3 años. La tienda quedó en silencio mientras Hayes observaba a Harper desmontar el arma en 12 segundos. Su expresión pasó de la sorpresa al reconocimiento, a algo que hizo que todos en la armería se dieran cuenta de que se habían burlado de la mujer equivocada. Precision Arms estaba ubicada en un centro comercial a las afueras de San Diego. El tipo de armería que atendía a militares y profesionales de las fuerzas del orden que reconocían la calidad al instante. Las paredes estaban llenas de rifles, pistolas y accesorios tácticos que costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Era exactamente el tipo de establecimiento donde se respetaba la experiencia y se identificaba y despedía rápidamente a los aficionados. Harper Lewis, 27 años. Para el observador casual, parecía como 1000 jóvenes más del sur de California. Anodina, inofensiva y completamente fuera de lugar en una armería de alta gama. Lo que ninguno de los empleados de Precision Arms sabía era que Harper Lewis estaba oficialmente muerta en combate durante una operación naval especial clasificada en Siria 3 años antes. Su muerte había sido informada a su familia. Su historial de servicio había sido sellado y su identidad tan oculta que ni siquiera las bases de datos de inteligencia militar mostraban rastro de su existencia. La verdad era más compleja e infinitamente más peligrosa. Harper había sido la teniente comandante Harper Pantom Lewis, una de las 3 únicas mujeres que habían completado el programa de entrenamiento más clasificado de la Armada, un curso de selección que hacía que el entrenamiento SEAL pareciera una instrucción básica de acondicionamiento físico. El programa, oficialmente designado como Grupo de Operaciones Especiales Marítimas, pero conocido simplemente como la unidad entre quienes contaban con las autorizaciones correspondientes, entrenaba a operativos para misiones que ninguna agencia gubernamental podía reconocer. Había servido durante 5 años en operaciones en 4 continentes, eliminando objetivos de alto valor y recopilando inteligencia en situaciones donde el personal militar o de inteligencia convencional habría sido ineficaz. Su perfil psicológico indicaba una resiliencia excepcional. Sus habilidades tácticas se encontraban entre el 1% superior de todo el personal de operaciones especiales, y su puntería era legendaria, incluso en comunidades donde el tiro de precisión era un requisito laboral básico. La operación que oficialmente la había matado había sido un éxito. La eliminación de un traficante de armas sirio que suministraba armas avanzadas a organizaciones terroristas en todo Oriente Medio. Pero la misión se vio comprometida por filtraciones de inteligencia, y la extracción de Harper la obligó a desaparecer permanentemente para proteger tanto la seguridad operativa como su propia vida. Durante 3 años, había vivido bajo una nueva identidad en San Diego, trabajando como consultora de seguridad independiente e intentando construir una vida normal a partir de las cenizas de una carrera que la había consumido durante sus 20s. La transición de guerrera de élite a civil suburbana había sido más desafiante que cualquier misión que hubiera emprendido. La adaptación psicológica fue la parte más difícil. Harper había pasado su vida adulta en entornos donde se valoraban sus habilidades, se confiaba en su criterio y sus capacidades eran respetadas por colegas que entendían lo que significaba operar al más alto nivel de profesionalismo militar. En la vida civil, era solo una joven más cuya competencia era cuestionada, cuyos conocimientos eran ignorados y cuya presencia en entornos tradicionalmente masculinos se consideraba una intrusión. Las armerías eran particularmente desafiantes. Su identidad encubierta le exigía mantener un buen manejo de armas de fuego, tanto para su protección personal como para trabajos de consultoría que ocasionalmente requerían servicios de seguridad armados. Pero cada compra se convertía en una prueba de condescendencia,
explicaciones masculinas y suposiciones sobre sus conocimientos y experiencia. La visita de hoy a Precision Arms había comenzado como muchas otras. Harper necesitaba reemplazar su arma de repuesto, una pistola compacta que pudiera llevarse oculta, pero que aún ofreciera la potencia de frenado necesaria para la defensa personal. La Wilson Combat 45 que examinaba representaba la cumbre de la ingeniería de armas de fuego. Fabricada a medida, ajustada con precisión y con una precisión que superaba las habilidades de la mayoría de los tiradores. ¿Segura que puedes con algo con tanto retroceso, cariño?, preguntó Derek, el dependiente barbudo que la observaba con evidente diversión mientras examinaba la pistola. Sus dos colegas detrás del mostrador sonreían mientras esperaban la respuesta de Harper a lo que claramente consideraban una broma amistosa. Harper había aprendido que responder a esos comentarios solo empeoraba las cosas. Continuó inspeccionando la Wilson Combat, comprobando el peso del gatillo, examinando la alineación de la mira y probando la corredera con la meticulosidad que le habían inculcado durante años de entrenamiento con armas. «Quizás deberías probar algo un poco más apropiado», sugirió Mike, otro empleado que se unió a la conversación. Señaló una vitrina que contenía pistolas de menor calibre en colores brillantes, obviamente dirigidas a mujeres. «Estas son mucho más fáciles de manejar y vienen en rosa». La risa que siguió fue tan fuerte que atrajo la atención de otros clientes de la tienda. Harper sintió que apretaba la mandíbula involuntariamente, una reacción de estrés que se había esforzado por controlar durante su transición a la vida civil. En su carrera anterior, la falta de respeto de los colegas habría sido inconcebible. Aquí, era rutina. «Me siento bien con la 45», respondió Harper en voz baja, sin dejar de examinarla. La Wilson Combat le resultaba familiar en las manos, similar a las armas que había llevado en misiones donde la precisión y la fiabilidad marcaban la diferencia entre completar objetivos y volver a casa en una bolsa para cadáveres. «Señora, ¿sabe siquiera lo que busca?», preguntó Derek, con un tono que pasaba de la diversión a la irritación. «Esa es un arma seria para gente seria. No es un accesorio de moda que presumas en el campo de tiro los fines de semana». Harper levantó la vista de la pistola y sus ojos verdes se encontraron directamente con la mirada de Derek. Por un instante, su expresión transmitió la fría concentración que la había convertido en una de las operadoras más efectivas del ejército. Pero se contuvo y volvió a la anodina actitud civil que se había convertido en su camuflaje protector. «Sé lo que busco», dijo simplemente. Fue entonces cuando sonó la puerta principal y el almirante Jonathan Hayes entró en Precision Arms. Hayes era exactamente como Harper lo recordaba. Alto, de cabello plateado y con la serena autoridad que emanaba de comandar a los guerreros más elitistas del mundo. A sus 58 años, parecía la idea que Central Casting tenía de un oficial militar de alto rango. Distinguido, competente y absolutamente cómodo en cualquier entorno donde las decisiones de vida o muerte fueran rutinarias. Lo que Harper no esperaba fue la sorpresa de reconocimiento que cruzó su rostro cuando sus miradas se cruzaron al otro lado de la armería. Durante 30 segundos, ninguno de los dos los conmovieron. Hayes miró fijamente a una mujer que se suponía muerta, mientras Harper calculaba las implicaciones de ser descubierta por la única persona que sabía exactamente quién era. «Phantom 6», dijo Hayes en voz baja, usando la señal operativa de Harper, empleada en misiones que permanecerían clasificadas durante los próximos 50 años. La armería quedó en completo silencio. Derek y sus colegas dejaron de reír, conscientes de repente de que algo importante estaba sucediendo, pero carecían del contexto para comprender lo que presenciaban. Harper bajó el avión de combate Wilson con cuidado, con movimientos precisos y controlados a pesar de la descarga de adrenalina que le produjo ser descubierta tras 3 años de cuidadoso anonimato. «Almirante», respondió con voz firme y profesional a pesar de las circunstancias. Hayes se acercó lentamente, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa, la preocupación y lo que parecía ser alivio. Creía que el informe decía que los informes eran precisos hasta donde debían serlo, interrumpió Harper con suavidad.
Puedo sugerir que continuemos esta conversación en otro lugar. Pero Hayes no estaba listo para irse. Su mirada se había posado en el avión de combate Wilson que Harper había estado examinando, y estaba procesando las implicaciones de encontrar. Uno de sus antiguos operadores compraba armas de precisión en una armería civil. ¿Pensabas comprar esa arma?, preguntó. Lo estaba considerando antes de que me interrumpieran, respondió Harper, mirando significativamente a Dererick y sus colegas, quienes observaban el intercambio con creciente confusión. Hayes tomó la pistola que Harper había apartado y la examinó con la mirada experta de quien lleva 3 décadas evaluando armas y guerreros. Su inspección fue breve pero exhaustiva. Presión del gatillo, alineación de la mira, corredera y estado general. Excelente elección, dijo, dejando el arma de nuevo en el mostrador. Aunque sospecho que tu evaluación fue más exhaustiva que la mía. Se giró hacia Derek, quien observaba la interacción con evidente desconcierto. Esta mujer estaba examinando tu Wilson Combat. Supongo que estabas brindando un servicio al cliente adecuado. La confianza de Dererick se había evaporado por completo. La presencia de un alto oficial militar y la extraña dinámica entre él y la joven habían creado una situación que claramente superaba su experiencia. Quiero decir, parecía que algo la superaba. Poderoso. Dererick tartamudeó. La expresión de Hayes no cambió, pero algo en su postura transmitía desaprobación, lo que hizo que Derrick diera un paso atrás involuntariamente, superándola por completo. Hayes repitió lentamente con una pistola calibre 45. Miró a Harper, con una expresión que mezclaba respeto profesional con lo que podría haber sido diversión. ¿Le importaría demostrar su familiaridad con este sistema de armas? Harper comprendió de inmediato lo que Hayes preguntaba. No se trataba de comprar un arma de fuego. Se trataba de educación. El tipo de educación que Dererick y sus colegas necesitaban desesperadamente. Por supuesto, señor, respondió Harper. Lo que sucedió a continuación duró exactamente 12 segundos y dejó a todos en armas de precisión en completo silencio. Harper tomó la Wilson Combat e inmediatamente comenzó a desmontar el arma con movimientos tan fluidos y precisos que parecían coreografiados. La extracción de la corredera, la extracción del cañón, la compresión del resorte y el desmontaje completo se lograron con la clase de memoria muscular que solo se logra con miles de repeticiones en condiciones de alta tensión. No miró el arma durante el desmontaje. Sus manos se movían automáticamente mientras sus ojos permanecían enfocados en el rostro de Dererick, observando cómo su expresión cambiaba de condescendencia a confusión y luego a algo cercano al respeto. El reensamblaje fue igualmente impresionante. Cada componente volvió a su posición correcta con precisión mecánica. La corredera encajó con precisión, y la comprobación de funciones se completó con movimientos que denotaban años de entrenamiento profesional. Cuando Harper terminó, dejó la pistola completamente ensamblada sobre el mostrador y miró a Derek expectante. ¿Alguna otra pregunta sobre mi familiaridad con el sistema de armas?, preguntó en voz baja. Dererick y sus colegas la miraban con expresiones que mezclaban vergüenza y comprensión. La mujer de la que se habían estado burlando acababa de demostrar unas habilidades en el manejo de armas que superaban todo lo que habían visto en clientes civiles y la mayoría de sus clientes de las fuerzas del orden. El almirante Hayes dio un paso al frente, con la voz autoritaria de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. «Caballeros», dijo, dirigiéndose directamente a los empleados de la tienda. Acaban de presenciar una demostración de dominio de las armas por parte de una de las operadoras más capaces que he tenido el privilegio de dirigir. Su experiencia con armas de fuego supera las de la mayoría de los profesionales militares, y sus capacidades tácticas están clasificadas a niveles que no tiene autorización para discutir. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Sugiero que en el futuro evalúe a los clientes basándose en sus conocimientos demostrados, en lugar de en suposiciones sobre sus antecedentes.
Esta mujer podría impartir cursos de armas de fuego que pondrían a prueba a sus instructores más experimentados. El silencio que siguió duró casi un minuto. Derek, Mike y sus colegas procesaban las implicaciones de haber pasado la tarde burlándose de alguien cuyas cualificaciones aparentemente superaban las suyas por órdenes de magnitud. Señora, dijo Derek finalmente, con una voz que denotaba genuina contrición. Le pido disculpas por nuestro comportamiento. Nos pasamos de la raya, y usted merece un mejor trato del que recibió aquí. Harper asintió, pero no respondió verbalmente. El daño ya estaba hecho, y las disculpas no podían reparar las horas de condescendencia y falta de respeto que había sufrido. El almirante Hayes gestionó la transacción comercial con la eficiencia que caracterizaba todas sus interacciones. Se compró el Wilson Combat junto con los accesorios y la munición que Harper necesitaría para mantener su dominio del sistema de armas. El pago se procesó sin más comentarios por parte de los empleados de la tienda Chason. Mientras se preparaban para marcharse, Hayes se dirigió al personal por última vez. Esta mujer es un tesoro nacional cuyo servicio a este país implica sacrificios inimaginables, dijo en voz baja. Merece su respeto, su cortesía y su gratitud. Confío en que futuras interacciones reflejen una comprensión de estos hechos. La conversación que siguió en el estacionamiento fue la primera vez que Harper habló con alguien que conociera su verdadero pasado desde su exilio de Siria 3 años antes. El peso de mantener su identidad encubierta la había aislado más de lo que creía, y hablar con alguien que comprendía sus capacidades y su historial de servicio le pareció una especie de terapia. ¿Cómo me encontraron?, preguntó Harper mientras se dirigían a sus vehículos. No, respondió Hayes. Estaba comprando munición para un ejercicio de entrenamiento cuando te vi manejando ese Wilson Combat. Tu manejo de armas era distintivo. No hay mucha gente que se mueva con tanta precisión. Harper sonrió por primera vez en meses. Pensé que había mejorado mimetizándome con los civiles. Tus habilidades tácticas están intactas, observó Hayes. Pero suprimirlas requiere un esfuerzo consciente que se nota sutilmente. Para la mayoría de la gente, probablemente parezcas completamente normal. Para alguien que ha entrenado operadores durante 30 años, destacas como un letrero de neón. Llegaron al coche de Harper, un sedán anodino que ofrecía un transporte fiable sin llamar la atención. Hayes examinó el vehículo con interés profesional, notando modificaciones que no eran visibles para los observadores casuales, pero que revelaban preocupaciones de seguridad constantes. ¿Estás satisfecho con la vida civil?, preguntó Hayes directamente. La pregunta que Harper había estado evitando durante 3 años flotaba en el aire entre ellos. Se había estado diciendo a sí misma que adaptarse era solo cuestión de tiempo, que con el tiempo encontraría la plenitud en una vida normal con desafíos y relaciones normales. Pero encuentros como el día de hoy le recordó que era fundamentalmente diferente a quienes la rodeaban, moldeada por experiencias inconmensurables. Intento serlo, respondió con sinceridad. Hayes asintió, comprendiendo el subtexto de su respuesta. La transición del estado operativo a la vida civil es un desafío para todos, pero especialmente difícil para personal con su nivel de entrenamiento y experiencia. Las habilidades que lo hicieron excepcional en nuestra comunidad no necesariamente se trasladan a entornos civiles. He notado, dijo Harper secamente, que hay alternativas, continuó Hayes, oportunidades que le permitirían usar sus capacidades al servicio de su país sin necesidad de mantener una identidad completamente falsa. Harper sintió que se le aceleraba el pulso. Durante 3 años, había asumido que su carrera operativa había terminado para siempre, que las habilidades que había desarrollado durante décadas se atrofiarían lentamente por el desuso. La posibilidad de que existieran alternativas era a la vez emocionante y aterradora. ¿Qué tipo de oportunidades?, preguntó. Del tipo que no deberíamos discutir en un estacionamiento frente a una armería, respondió Hayes. ¿Le interesa saber más? Harper miró la Wilson Combat en sus manos.
Un arma que representaba tanto sus capacidades pasadas como su aislamiento actual. El encuentro de esa mañana había cristalizado algo que había estado evitando. No estaba hecha para la vida normal, e intentar adaptarse a los patrones de la vida civil estaba destruyendo lentamente a la persona en la que tanto se había esforzado por convertirse. Me interesa, dijo. La reunión que cambió la vida de Harper tuvo lugar 3 días después en una sala de conferencias del Complejo de Guerra Especial Naval en Coronado. Las instalaciones eran territorio familiar. Había pasado meses allí durante su entrenamiento inicial, adquiriendo habilidades que habían definido su identidad adulta antes de que todo cambiara en Siria. El almirante Hayes estaba presente junto con otras 2 personas cuyas credenciales Harper reconoció de inmediato. La doctora Sarah Chen era psicóloga especializada en la transición de personal de operaciones especiales al servicio activo tras incidentes traumáticos. El comandante James Michey era un oficial de planificación cuya experiencia en operaciones clasificadas lo convertía en uno de los miembros más valiosos de la Guerra Especial Naval. Antes de comenzar, dijo Hayes, quiero enfatizar que todo lo que discutimos es voluntario. No tienen obligación de considerar ninguna propuesta que les presentemos, y rechazarla no afectaría su situación actual o seguridad futura. Harper asintió, entendiendo, mientras se preparaba mentalmente para posibilidades que había dejado de imaginar. El Dr. Chen inició la conversación con una evaluación que demostraba un profundo conocimiento de los antecedentes y las circunstancias actuales de Harper. Su perfil psicológico indica una resiliencia y adaptabilidad excepcionales, pero también muestra signos de aislamiento e insatisfacción, comunes entre el personal altamente capacitado que intenta integrarse en comunidades civiles. Las habilidades que lo hicieron efectivo en entornos operativos no desaparecen simplemente porque haya cambiado de carrera, añadió el comandante Michey. Pero suprimir esas capacidades indefinidamente no es psicológicamente sostenible para alguien con su formación y experiencia. Hayes se inclinó hacia adelante. Su expresión era seria pero alentadora. Estamos desarrollando un nuevo programa que permitiría a personal como usted servir a su país manteniendo las identidades civiles que protegen tanto la seguridad operativa como la seguridad personal. No es un regreso a su carrera anterior, pero utilizaría sus capacidades de maneras que la consultoría civil no puede. El programa que Hayes describió no se parecía a nada que Harper hubiera conocido durante su servicio militar. Oficialmente, no existía. El personal asignado a él mantenía identidades y carreras civiles, a la vez que estaba disponible para tareas específicas. Misiones que requerían combinaciones únicas de habilidades y autorizaciones de seguridad. Considérelo como un componente de reserva para operaciones especiales, explicó el Dr. Chen. Continuaría con su vida y trabajo actuales, pero con la certeza de que cumple un propósito mayor cuando se le requiera. ¿Qué tipo de misiones?, preguntó Harper. El comandante Michey consultó documentos clasificados antes de responder. Recopilación de inteligencia en situaciones donde el personal convencional sería ineficaz. Protección personal para individuos de alto valor. Eliminación de amenazas específicas a la seguridad nacional, los tipos de operaciones donde sus habilidades y antecedentes particulares serían factores decisivos. La conversación continuó durante 2 horas, abordando la seguridad operativa, las protecciones legales, las estructuras de compensación y los sistemas de apoyo psicológico que ayudarían a Harper a mantener un equilibrio entre su identidad civil y sus responsabilidades operativas. El factor más importante, enfatizó Hayes, es que esta sería una decisión que tomaría libremente, con plena comprensión de las implicaciones y los compromisos que conlleva. No intentamos recrear su carrera anterior. Ofrecemos una evolución que aborda tanto las necesidades de seguridad nacional como su realización personal. Harper salió de la reunión con material detallado para revisar y 30 días para tomar una decisión. Por primera vez en 3 años, sentía que el camino a seguir podría llevarla a un lugar que honrara tanto su identidad como la persona en la que se estaba convirtiendo. El proceso de decisión implicó una cuidadosa consideración de los riesgos,
los beneficios y las implicaciones a largo plazo que iban mucho más allá de las simples elecciones profesionales. La vida civil de Harper le proporcionaba seguridad y anonimato, pero también implicaba suprimir las capacidades que habían definido su identidad durante más de una década. El programa que Hayes había descrito ofrecía un punto intermedio que podía darle un propósito sin obligarla a abandonar la seguridad que había construido durante 3 años de cuidadosa construcción de identidad. Más importante aún, le permitiría servir a su país de nuevo de maneras que coincidieran con su formación y experiencia. Las habilidades que la hacían incómoda para entornos civiles volverían a convertirse en activos valiosos al servicio de los objetivos de seguridad nacional. La respuesta de Harper llegó exactamente 29 días después de su reunión con el almirante Hayes. Estaba lista para servir de nuevo, pero en términos que respetaran tanto sus capacidades como su necesidad de una identidad sostenible a largo plazo. El proceso de reintegración duró 6 meses e incluyó programas de formación que actualizaron sus habilidades a la vez que la prepararon para los desafíos únicos de operar de forma encubierta en entornos civiles. A diferencia de su carrera anterior, este programa enfatizaba la combinación de la preparación operativa con las rutinas cotidianas de forma sostenible indefinidamente. Su identidad encubierta permaneció intacta. Seguía siendo Harper Lewis, consultora de seguridad, con una tranquila vida en San Diego. Pero ahora también era Phantom 6, una de las pocas agentes a las que se podía recurrir cuando la seguridad nacional requería capacidades que no se podían proporcionar a través de los canales convencionales. La primera misión se produjo 8 meses después de su reclutamiento en el programa. Inteligencia había identificado a un traficante de armas norcoreano que operaba a través de una red de empresas californianas que vendían tecnología armamentística avanzada a compradores de todo Oriente Medio. La operación era demasiado sofisticada para las fuerzas del orden convencionales, pero no lo suficientemente significativa como para justificar una acción militar oficial. La misión de Harper era sencilla: infiltrarse en la organización del traficante, reunir pruebas de transferencias ilegales de armas y eliminar la amenaza por cualquier medio que resultara más eficaz. Era exactamente el tipo de misión que había definido su carrera anterior. Pero ahora podía volver a su vida civil después, en lugar de desaparecer en otra asignación operativa. El éxito de la misión demostró que sus habilidades se mantenían afinadas a pesar de 3 años de vida civil. Y lo que es más importante, demostró que el programa que Hayes había descrito podría proporcionarle el tipo de trabajo significativo que se ajustaba a sus capacidades, a la vez que le permitía mantener la vida personal que había construido en San Diego. 2 años después, Harper Lewis seguía viviendo su doble vida con una satisfacción que le había faltado durante su etapa puramente civil. Su negocio de consultoría de seguridad le proporcionaba ingresos legítimos y satisfacción profesional, mientras que sus asignaciones clasificadas le ofrecían los desafíos que le permitían desplegar toda su gama de capacidades. El incidente de Guntore que la había llevado a ser reclutada se convirtió en un recordatorio de cuánto había cambiado su vida. Todavía se enfrentaba a la condescendencia y a suposiciones sobre sus conocimientos, pero ahora esos encuentros eran inconvenientes temporales en lugar de recordatorios diarios de lo mal que se adaptaban sus habilidades al entorno civil. En Precision Arms, Dererick y sus colegas se habían vuelto respetuosos y profesionales en sus interacciones con Harper. Se había corrido la voz entre la comunidad local de armas de fuego de que era alguien cuya experiencia superaba las apariencias, y sus recomendaciones eran buscadas por clientes que necesitaban asesoramiento sobre armas y tácticas. «Sabe», dijo Derek durante una de sus visitas, «aún no sabemos exactamente cuáles son sus antecedentes, pero el almirante Hayes dejó claro que no. Delinea ese día. Quiero que sepas que hemos cambiado la forma en que tratamos a todos nuestros clientes, no solo a ti». Harper sonrió, recordando la condescendencia que había enfrentado durante sus primeros años como civil. «La gente no siempre es lo que parece», respondió. «Es mejor asumir la competencia hasta que se demuestre lo contrario». La sabiduría de ese enfoque se había demostrado repetidamente en la nueva carrera de Harper.
Los oponentes más peligrosos solían ser los que parecían menos amenazantes, y los activos más valiosos a veces eran las personas que otros pasaban por alto o subestimaban. El almirante Hayes visitaba la oficina de Harper ocasionalmente, aparentemente para una consultoría de seguridad que encubría su relación operativa. Durante una de esas visitas, reflexionó sobre el éxito del programa que le había dado a Harper una segunda carrera. Tenías razón en ser escéptica al principio, dijo. Equilibrar la preparación operativa con la vida civil requiere una flexibilidad psicológica que no todos poseen. Pero para personal como tú, ha proporcionado un camino sostenible hacia adelante que sirve tanto a los intereses personales como a los nacionales. Harper había encontrado el equilibrio que se le había escapado durante su vida puramente civil. Años. Volvía a servir a su país, pero de maneras que le permitían mantener relaciones e intereses fuera del mundo aislado de las operaciones especiales. Las habilidades que la habían hecho excepcional como oficial naval ahora se desplegaban en misiones que aprovechaban esas capacidades sin consumir toda su identidad. La transformación de la teniente comandante Harper Phantom Lewis a Harper Lewis, consultora de seguridad y agente clasificada, representó más que un simple cambio de carrera. Fue una evolución que honró tanto su historial de servicio como su necesidad de una vida que se extendiera más allá de los objetivos militares. De pie en su oficina con vistas a la bahía de San Diego, Harper podía ver las instalaciones navales de guerra especial donde una vez se entrenó para misiones que permanecerían clasificadas indefinidamente. Pero ahora también podía ver la comunidad civil donde había forjado relaciones e intereses que proporcionaban equilibrio al exigente mundo de las operaciones especiales. La mujer que había sido ridiculizada en una armería por examinar armas que podía usar mejor que quienes se burlaban de ella había encontrado un lugar donde sus capacidades eran valoradas sin definirla por completo. A veces, los guerreros más efectivos eran aquellos que se veían exactamente igual que los demás. Y las batallas más importantes fueron libradas por personas cuyas verdaderas identidades jamás serían reveladas. Harper Lewis había aprendido a ser tanto la consultora de seguridad civil que vivía discretamente en San Diego como la agente de élite que servía a su país de maneras que no podían ser reconocidas. El equilibrio no siempre fue fácil de mantener, pero le proporcionó el tipo de trabajo significativo y la satisfacción personal que le faltaban tanto en sus carreras puramente militares como en las puramente civiles. Al final, el almirante Hayes tenía razón. Las armas más peligrosas solían ser aquellas que nadie esperaba que fueran peligrosas. Harper Lewis era la prueba viviente de que las apariencias engañan por completo y de que la protección más efectiva provenía de guardianes que se parecían exactamente a las personas que habían jurado proteger. El incidente de Guntore había sido un catalizador de cambios que trascendieron sus circunstancias individuales. La historia de Harper influyó en las políticas militares sobre la transición del personal de operaciones especiales, dando lugar a programas que ayudaron a los guerreros de élite a encontrar carreras civiles significativas sin abandonar por completo sus capacidades especializadas. A veces, las batallas más importantes las libraban personas cuyas verdaderas identidades permanecerían clasificadas para siempre. En su visita más reciente a Precision Arms, Harper había presenciado una escena familiar. Una joven veterana de la Marina era tratada con condescendencia por un nuevo empleado que no había aprendido las lecciones que Dererick y su equipo habían absorbido años atrás. Sin dudarlo, Harper intervino, demostrando discretamente la experiencia de la veterana a la sorprendida empleada, asegurándose de que la mujer recibiera el respeto que merecía por su servicio. «Gracias», dijo la veterana después, con evidente alivio. «Sé exactamente cómo se siente». Harper simplemente sonrió y le entregó a la mujer su tarjeta de presentación. «Si alguna vez necesita trabajo en seguridad, llámeme. Personas con su experiencia son justo lo que esta industria necesita». Fue un pequeño acto de mentoría, pero representaba algo más grande que Harper había aprendido a lo largo de los años. La verdadera fuerza no radicaba solo en la capacidad individual, sino en apoyar a otros que habían recorrido caminos similares.
El programa que le había dado una segunda oportunidad ahora ayudaba a docenas de otros exoperadores a encontrar sentido a la vida civil sin dejar de servir a su país. De pie en el estacionamiento frente a Precision Arms, Harper reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde aquella tarde en que el almirante Hayes cambió su vida para siempre. Ya no era la exoperativa aislada que luchaba por encontrar su lugar en un mundo que no la comprendía. Era un puente entre dos mundos, ayudando a otros a navegar la misma difícil transición que ella había superado. Las victorias silenciosas solían ser las más importantes, y Harper Lewis había aprendido a encontrar satisfacción en batallas que nunca llegarían a los titulares, pero que, aún así, cambiaban vidas. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.